¿Qué le sucedió a los colonos vikingos de Groenlandia? En el siglo X, los vikingos establecieron una colonia en Groenlandia que prosperó durante siglos. Pero a principios del siglo XV, los colonos desaparecieron misteriosamente. ¿Fueron asesinados por los Inuit? ¿Murieron de hambre debido a un cambio climático? ¿O se fueron de Groenlandia por su propia voluntad? El misterio de la desaparición de los colonos vikingos de Groenlandia ha cautivado la imaginación de historiadores y arqueólogos durante siglos. Únete a nosotros mientras exploramos las diferentes teorías y buscamos pistas sobre lo que pudo haber sucedido con los colonos vikingos perdidos. En el siglo X, Erik el Rojo, un vikingo noruego exiliado, navegó hacia el oeste y descubrió una tierra verde y fértil a la que llamó Groenlandia. Erik y sus seguidores establecieron una colonia en Groenlandia que prosperó durante varios siglos. En su apogeo, la colonia vikinga de Groenlandia contaba con unos 5.000 habitantes y 2 asentamientos principales, Brattahlid y Gardar. Los colonos vikingos construyeron granjas, iglesias y un monasterio, y desarrollaron una sociedad compleja con su propio sistema legal y político. Sin embargo, a principios del siglo XV, la colonia vikinga de Groenlandia comenzó a declinar. El clima se volvió más frío y menos habitable, y los colonos vikingos comenzaron a sufrir escasez de alimentos. También fueron atacados por los Inuit, los pueblos indígenas de Groenlandia. En 1408, el último barco conocido que zarpó de Groenlandia hacia Europa llevó noticias de que la colonia estaba al borde del colapso. Después de eso, no hubo más contacto con la colonia vikinga de Groenlandia. El misterio de la desaparición de los colonos vikingos de Groenlandia ha cautivado la imaginación de historiadores y arqueólogos durante siglos. Hay varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido con los colonos. Una teoría es que fueron asesinados por los Inuit. Los Inuit eran un pueblo nómada que vivía de la caza y la pesca. A medida que el clima se volvió más frío y los recursos más escasos, los Inuit pueden haber recurrido a atacar a los colonos vikingos por comida y otros recursos. Otra teoría es que los colonos vikingos murieron de hambre debido a un cambio climático que hizo que Groenlandia fuera más fría y menos habitable. El clima de Groenlandia comenzó a enfriarse alrededor del año 1300 y este cambio climático puede haber hecho que sea difícil para los colonos vikingos cultivar alimentos y sobrevivir. Una tercera teoría es que los colonos vikingos se fueron de Groenlandia por su propia voluntad, quizás debido a conflictos internos o a la disminución de los recursos. Es posible que los colonos vikingos decidieran abandonar Groenlandia y regresar a Europa o establecerse en otras partes de América del Norte. El misterio de la desaparición de los colonos vikingos de Groenlandia sigue sin resolverse, pero es una historia fascinante que proporciona información valiosa sobre la vida y la cultura vikingas. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.